Vamos a recibir a Rodrigo Castro, preparador físico de Defensor Sporting, que nos acompaña esta noche aquí también, aquí en Fox por Radio, para charlar con él, para hablar de una serie de cosas, y también le voy a plantear el tema de Romario Acuña. Bienvenido, Rodrigo, un gusto de tenerte con nosotros. Buenas tardes para todos, un gusto estar con ustedes también. Bueno, muy joven. 31 años cumplidos en febrero, pero en sí hace 10 años que estoy dentro de la institución como preparador físico. Hace 10 años que estás como preparador físico en Defensor Sporting y tenés 31 años. Sí. Brutal, o sea que contigo también se ha hecho un trabajo a nivel de formativa. Sí, no solamente conmigo, tenemos un grupo de profesionales que fue ascendiendo, como es una característica propia de nuestra institución, y profesores como Fernando Parola, como Sebastián Roquero, que está en Peñarol, Pablo Placeres, tuvieron la chance de hacer carreras formativas también y de generar una identidad con el club que es importante. O sea, yo además de ser el preparador físico de la primera Defensor, fui a la tribuna muchas veces a verlo y me encuentro con gente que me saluda de la tribuna, que yo la veía hacía poco del otro lado. Entonces es como una identidad que se genera con el club bastante linda. Sentimiento de pertenencia interesante. Profe, ¿cómo lo viste vos al partido? ¿Cómo viste ese cierre? ¿Cómo viste el penal, por ejemplo? ¿Cómo viviste esa situación? Y lo que mencionábamos anteriormente, lo que muchas veces hemos elogiado, que ha sido precisamente el subir jugadores, el poner jugadores, el tener ese plus, ese adicional de jugadores que vienen de las formativas. Me parece que ayer les pasa un poco de factura frente a un equipo de mayor experiencia, ¿no? Sí, ahora estaba analizando toda la información que ustedes, fue un bombardeo de información que la verdad no había visto las imágenes de manera tan cercana. En el partido se te pierden un montón de cosas, por ejemplo el penal. Yo hasta que vi las imágenes no había analizado bien ese bruto penal que no cobró, pero ya no podemos volver atrás. A mí el partido me gustó, me pareció que tuvimos mucho ritmo. Mucho ritmo. Y desde la vivencia de interna, de estar en el día a día, a cómo se vivió con los jugadores en la concentración, en las comidas, mismo los entrenamientos, el clima distendido que había y en el calentamiento, que para mí es el termómetro de todo, que es lo más importante. Es el momento antes de entrar al partido. Y donde puedo analizar las actitudes y mirarle un poco las caras y ver cómo pueden llegar a responder o cómo pueden llegar a pasar la pelota. Como que yo vivo el partido desde esa parte, estaba muy conforme, y el ritmo que me metieron y las ganas que le pusieron fue impresionante. Además hay un tema que no analizaron, que yo estaba tratando de redondear, es que en nuestro equipo titular hay muchos jugadores que debutaron en Copa. Sí, sí. Muchísimos jugadores. Se habló de Maxi Gómez, se habló del Zorro. Mauro Arambarri debutó en Copa. Es el capitán de nuestro equipo. Claro. No había jugado la Libertadores pasada, Mauro. No, está claro. Después tenemos a Guillermo Frata también, Gonzalo Carneiro, un montón de jugadores que se fueron metiendo en el equipo, y que para nosotros, para mí es un orgullo verlo, porque hay unos cuantos que lo vi llegar de túnica y comando cuando trabajaba allá. Pero son muchos jugadores que el club pudo promover, y que la filosofía de nuestro cuerpo técnico, sobre todo la cabeza de Juan, que es brindarle posibilidades a los chicos y hacerlos sentir protagonistas. No, lo que pasa es que, ¿sabes por qué yo menciono esta historia de la experiencia? Porque después viene la gente y muy livianamente dice, sí, está todo bárbaro, hacen buenas campañas, pero no salen campeones. Y de repente acá tenemos a Nacional y a Peñarol, que invierten entre 15 y 18 millones de dólares, han invertido en los últimos años, y algunos de ellos a veces no clasifican a copas internacionales, y Nacional se queda en las primeras de cambio en las copas internacionales. Y después se viene y livianamente se dice, no, pero fíjate que Defensor va hasta ahí nomás y termina quedándose. Ahora, basta ahí nomás. ¿Con quién? ¿Hasta ahí nomás? ¿Con quién y cómo? Hay que ver el tipo de análisis también, si es un análisis económico, desde el punto de vista que tú lo mencionaste, Julio, o un análisis más filosófico, de decir, bueno, ¿a qué apostamos nosotros? ¿De qué vive Defensor? Claro. El que está dentro de Defensor sabe que Defensor no vive de la venta de entradas, sino que vive de la promoción de jugadores. Entonces hay que ver ese tipo de análisis también. Nosotros, además de los ingresos directos que pueden haber llegado entrado en esta copa, tenemos también el promocionamiento de muchos jugadores que, bueno, hay muchos que seguramente no sabemos si los tendremos para la segunda parte del año, que ya vienen haciendo alguna temporada buena atrás, o selecciones. Y hay otros que se mostraron ahora que salieron con mucha fuerza, como Maxi, como para mi gusto, como Guille Frata también, que lo conozco hace mucho tiempo. Dame un título del Chico Gómez, que Maxi, me parece una cosa brutal. Maxi es
un jugador de clase con la mentalidad con una mentalidad de un chico que todavía no se está, como que él no cayó todavía lo que está viviendo. No le cayó la ficha todavía. Eso es lo que me da la impresión a mí desde el momento que hace el penal contra Lanús y nos abrazamos y lloraba y se sentía con una emoción impresionante, como que no estaba cayendo lo que estaba viendo. Pero es un jugador que se ha puesto en forma, cosa que le ha costado mucho tiempo. Ha perdido peso él tiene tendencia a engordar. Ha perdido peso cuando nosotros lo recibimos en pretemporada estaba con 5 kilos y medio menos de lo que tiene ahora y se ha puesto las pilas. ¿Menos de lo que tiene ahora o más de lo que perdón, más de lo que tiene ahora. Ha ido nutricionista y ha pedido trabajos extra y la verdad, cada vez que juega, cada vez que lo ves en un espacio reducido, como resuelve, por ejemplo, con un trabajo técnico, te das cuenta que además del porte físico que tiene y la calidad técnica que tiene, para mí es brillante. Te voy a hacer una pregunta que esta, de alguna manera, hoy yo me la planteaba con los compañeros en la radio y que vos sos la persona bastante ideal también, por más que quien toma la decisión final es el propio técnico. ¿No arriesgaron demasiado en el partido frente a Plaza de Colonia con Romario Acuña? Te estoy hablando con el diario El Lunes, pero muchas veces uno tiene que opinar sobre lo que sucede. Uno no puede opinar sobre lo que no ha pasado todavía. Sí, eso es un análisis que estamos haciendo constantemente, más con el tema de la doble competencia. Se toman decisiones, pero nunca se sabe hasta qué punto se puede llegar a arriesgar o no. Yo escuché también que con el tema de que Maxi Gómez pateara el penal era un riesgo también y salió redondo. Sí, Carneiro el otro día entrando, cuando entró 10 minutos, hace ese gol que hace lo último, también se arriesgaba mucho. Entonces, el análisis, como vos decís, con el diario del Lunes, nosotros tenemos que tomar decisiones constantemente y muchas veces le erramos, sí. Muchas veces ahora hay mucha gente que está hablando de que no se rotó el plantel, de que esto, que el otro, pero es la filosofía que tomó, sobre todo las decisiones que tomó Juan, de poner el equipo más fuerte. Y bueno, analizándolo ahora, sí, bueno, tuvimos jugadores que en el partido con Nacional llegaron fundidos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya pasó, tomamos riesgos que podían haber sido positivos o no, pero... Habla muy bien de vos lo que estás haciendo, porque en definitiva... nadie se puede poner arriba de la loma y creerse que se la sabe absolutamente todas, y todos vamos haciendo camino al andar y todos de hecho cotidianamente nos equivocamos a lo nuestro. Pero esto Defensor forma parte del crecimiento. Esto Defensor lo va a hacer crecer, haberse enfrentado a una doble competencia bastante intensa, como hace tiempo que un equipo no juega, que no llega hasta semifinales. Que es complicado, ¿no? Que es complicado. Es complicado, pero hay que hacerlo, porque es la forma de vivenciarlo y de hacer la especificidad para el deporte. Vos no podés pensar en doble competencia, hay mucha gente que critica que no se puede, que porque los uruguayos se funden, y se funden porque no están acostumbrados a hacerlo. Hay un análisis más profundo de todo esto, luego de juveniles. Pero... Ni que hablar, y vamos a seguir charlando ahora. En el 2013, tú te fuiste con el Pepe Basualdo a trabajar a Ecuador y fue una de las mayores decepciones de tu vida porque el Pepe Basualdo se quedó con la guita. ¿Es cierto? Con el diario del Lunes te digo que sí. Yo cuando me llamó el Pepe Basualdo y la atendí, me temblaban las manos, porque fue un jugador de fútbol brillante. Sí, por supuesto. Y bueno, yo tenía ganas de conocerlo y tenía ganas de trabajar. Pero ¿cómo se da el tema? Para un poquitito, arranquemos por el comienzo. ¿Cómo te llamas vos? ¿Por dónde llegas? Yo soy amigo personal de Francisco Uzúcar, jugador que ahora juega en Pancho Uzúcar, que hizo juveniles en Defensor y que entrena en mi gimnasio y que hicimos una amistad muy, muy grata. Y siempre estábamos en comunicación, entonces Pancho un día me llama y me dice, mirá, Pepe se abrió con el profe, que era un chileno, carácter bastante complicado, y yo pensé que el problema era el profe, que bueno, se abrió y no va a estar más, y me preguntó por vos, me dijo, el profe que trabajás vos en Uruguay, ¿cómo se llama? No sé qué, a los 2 días me llamó y a los 5 días yo estaba comunicándole, dejando todo lo que tenía acá, que me había costado muchísimo, y bueno... ¿A dónde te fuiste a laburar ahí? Afrontándome las valijas para irme a Ecuador. Me fui a Ambato, la ciudad de Ambato. Técnico universitario de Ambato. Universitario en su momento. Trabajó en América hace muchos años. Tuvo un equipo divino. El tema después pasaron cosas que... Pero ¿lo conoces a Basualdo? Vas y de repente te encontrás con él. Sí, quiero decirte que yo tengo un conocimiento de él porque me tocó vivir la etapa de jugador de él en Argentina, cuando trabajaba en Argentina. Y tuve mucho contacto, hace mucho tiempo que no hablo con él, ahora te lo claro. Es que tuvimos una relación impecable en todo momento. El tema es que cuando no se fueron dando determinados resultados, hubo cosas que cortaron por el lado más fino y
¿Y cuál era el lado más Y fino? el lado más fino era un preparador físico de 29 años que no era Basualdo, el ayudante técnico era ecuatoriano y empezaron a haber algunas lesiones y eso, y si el equipo gana 5-0 o tiene doble competencia buena, el preparador físico es el mejor del mundo, y si se lesionan jugadores, el preparador físico tiene la culpa de todo. Entonces, bueno, hubo unos temas ahí, no sé qué, también por un momento inventan una especie de problema mío con un dirigente, que no fue así, cosas que pasan en el fútbol. Inventan un problema ahí y yo reacciono con ese problema. Reacciono, no le pego una piña a nadie, reacciono que le agarro al dirigente y le digo, eso que están diciendo es un invento. Y supuestamente ese fue el detonante. El detonante de que yo no había cumplido con la conducta deportiva, no sé qué, haber declarado cosas que fueron todas mentiras. Y bueno, después el mayor problema fue después para cobrar la plata, que no nos habían hecho contrato, nos habían hecho un contrato que era falso. Falso. No tenía validez el contrato, pero yo lo tenía en mano, Y tengo 3 años de estudio de abogacía, entonces me revolví un poquito con eso. Entonces yo tenía la fotocopia del contrato en mano y fui a hacer un reclamo para cobrar, no la totalidad del contrato, pero fui a negociar con un abogado de oficio, hice el escrito, lo hice yo particularmente, fue una locura. Y bueno, estuve como 28 días para cobrar la plata. Tuve que cambiar el pasaje, después cuando me fueron a pagar, unos cheques falsos, una cosa... No, pero la verdad que me tocó encontrarme con gente muy chanta ahí. El pueblo, la ciudad de Ambato espectacular, los ecuatorianos, el país divino, pero me encontré con 5 o 6 monos. Pero con el Pepe Basualdo. Y Basualdo era cómplice de todo esto. Era cómplice de todo esto. Y sí, porque Basualdo me hablaba a mí como que estaba todo bien, como que sí, que no, que yo te voy a defender, no me defendía nunca. Y después cuando me tenía que pagar, que me debía $5.000. O sea, él ganaba no sé cuánto, no me importa, me debía $5.000, me pagó 1.200 y dice, esto es lo que te debo. ¿En serio? No tengo que hablar de esto, pero ya No, pero está bueno saberlo. Es así, para mí las cosas... ¿Estás seguro que era Basualdo? No, capaz que tenía una máscara. No, era Basualdo. No sabes cómo jugaba el fútbol cuando íbamos fútbol 5. Pero estaba todo bien, ya fue, borrón y cuenta nueva, de todo se aprende y... No, pero sos un tipo que a los 31 años tiene una experiencia de vida muy interesante, pues primero, te toca ser el preparador físico en este momento de un equipo como Defensor, que no es poca cosa. Te toca vivir esta experiencia con el Pepe Basualdo, un referente en su momento del fútbol argentino, la verdad, tipo un gran volante, notable volante, el Pepe Basualdo, un ida y vuelta tenía el Pepe Basualdo. Tremendo. Acá fue ida. Acá tuvo ida, no tuvo vuelta. Era como yo, iba. Pero aparte vuelve en el 2013, en ese mismo 2013, vuelve Rodrigo con un testículo inflamado. Y ahí se le detecta precisamente cáncer. Y ahí cuando quiere acordar, vuelve de una situación complicada. Es un tema bastante similar, creo, al de Tavares. Es igual. Es igual. Al del chico de la nube. Un poquito más complicado el mío. Un poco más complicado el tuyo. Bueno, vos volvés de una experiencia compleja, traumática. A ver, pero vos decís, bueno, tengo 31 años, rearmo otra vez la cuestión y para adelante quedan las casas porque todo el mundo pasa por situaciones complicadas y aparte te van enseñando. Pero el momento que llegaste encontrás con este otro tema, que sí era pesado en serio. Sí, primero en realidad cuando llegué me encontré sin trabajo, que había dejado Juvenil de Defensor, había dejado el club de hockey donde trabajo, el British, el All Boys, y había dejado todos mis alumnos personales en manos de compañeros míos, ¿no? Todo bien, no tenía trabajo. El profe Santos, cuando se entera de mi vuelta, que habíamos estado en comunicación, me llama, Rodrigo, mirá que venís y yo te quiero acá de vuelta en la parte de captación de escuela de fútbol, como yo había empezado en el 2006. Y le digo, profe, muchas gracias, le agradezco muchísimo y empecé a trabajar de vuelta en captación, como volver a tu casa.